Estamos hablando del credo, los que vienen por primera vez, el credo de Nicea, que es la profesión de fe de la Iglesia por los últimos 1700 años. El credo de Nicea Constantinopla, que es el que se proclama en la misa los domingos. Hay personas que me dicen, oye, el sacerdote de mi parroquia no dice el credo entre semana. Entre semana no se dice el credo, porque la misa entre semana es una misa devocional. La Eucaristía, que es de la congregación, es en el día del domingo, es el día que se reúne la congregación. Por eso, antes de comenzar la liturgia eucarística, todos los creyentes proclaman el credo de Nicea, que es la fe de la Iglesia. Antiguamente, en ese momento, los catecúmenos que se estaban preparando para el bautismo tenían que abandonar la celebración y solamente los que estaban bautizados podían profesar el credo de Nicea y seguían el resto de la Eucaristía. El que no cree en el credo de Nicea no puede continuar en esa parte de la Eucaristía. Con lo cual hay muchas personas que hoy en día no creen muchas cosas que dice el credo y siguen en la Eucaristía, con lo que se cumple lo que dice San Pablo, que se tragan su propia condenación. Esta profesión de fe, estábamos en la parte de la profesión de fe que dice creador de lo visible y de lo invisible. Hablamos de la creación invisible, los ángeles, servidores de Dios, hablamos de los ángeles que se rebelaron contra Dios, hablamos del misterio de la iniquidad, y estamos hablando de la parte visible de la creación, que es contrariamente, se cree que la parte está visible, mucha gente piensa, si ya dijimos creador del cielo y de la tierra, dijimos que creador del cielo y de la tierra se refiere a la creación de los astros del universo. Cuando se habla de la creación visible, se refiere a la creación del hombre. Fíjate que la pone junto con la creación invisible, la parte, el hombre, que es la corona de la creación, que es la parte de nuestra, que somos semejanza e imagen de Dios. También en esta parte que estamos hablando de creador de lo visible y de lo invisible, nos quedamos la semana pasada, vimos la creación, vimos el daño que el pecado causa a la creación, vimos el origen del mal en el mundo, del pecado original, el pecado original, que es lo que daña intrínsecamente al hombre. Recuérdense lo que hablamos, que Dios, el Señor, hizo la creación el sexto día, que dijo que era muy... No, ni siquiera buena. Todos los días dijo que era buena. El sexto día dijo que era muy buena. Vimos que se le entregó al hombre. Le dijo, el primer mandato del Señor, ese es el primer mandamiento del Señor. Sométela y domínala y hazla fructificar. Ese es el primer mandamiento. Ese es anterior al mandamiento de Moisés. El Señor dio dos grandes mandamientos al hombre: que sometiera la tierra. Y segundo, crecer y multiplicar. Esos son los dos grandes mandamientos. Primero, que inclusive que la ley mosaica son parte de la ley natural. Bajo ese mandamiento están todos los hombres, aunque no crean en Cristo. Todos los hombres, que es imagen de Dios. Vemos cómo toda esta creación armónica y perfecta fue sacada de quicio por medio de la desobediencia de los primeros hombres, que narra Génesis 3. Dijimos la semana pasada que Génesis 3, Adán y Eva, es una interpretación espiritual. Porque vimos la primera creación, que Dios cree el sexto día. Esa segunda interpretación espiritual es la interpretación de por qué la creación perfecta de Dios se salió de cauce. Es como si ustedes cogieran un rompecabezas, esas piezas, no sé, algunos países como le dicen, que se forman un cuadro, una cara con pequeñas piezas. Si ustedes cogieran ese cuadro y hicieran así, todo con la desobediencia, todas las partes de la creación se quedaron fuera del lugar. Ahí se dislocó la creación. Y estaba leyendo esta semana en San Agustín, que es el que pone la doctrina del pecado original en su libro Concupiscencia en el Matrimonio. Es el padre de la doctrina del pecado original desde el siglo III, aunque San Pablo lo dice, que si por un hombre entró el pecado, por otro entró la salvación, pero por un hombre entró el pecado. Hay muchas personas que no entienden en la iglesia el pecado original y dicen, ¿por qué yo tengo que cargar con lo que hizo el viejo Adán hace 10 millones de años? Y es lo que no entiende, que es el pecado original. La gente piensa que el pecado original es que, o dicen, ¿por qué el niño que acaba de nacer viene con pecado si el niño no ha hecho nada? Eso es injusto de parte de Dios. Yo siempre digo a las personas que cuando tú crees que Dios es injusto, lo más seguro que el que está equivocado eres tú, porque Dios no es injusto. Cuando tú crees que hay algo injusto de Dios, es que tú no lo has entendido en el plan de Dios. El pecado original, otra gente piensa que si tú ves el alma de un niño, ves el alma blanquita y en el medio una mancha negra. El pecado original no es ningún pecado de acción, es un pecado de omisión. El pecado original no es que nacemos con algo, el pecado original es que nacemos sin algo. Nacemos sin algo, no es que nacemos con algo. Porque el hombre fue creado, según dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el hombre fue creado inmaculado. ¿Qué quiere decir inmaculado? El hombre fue creado sin
Pecado. Por eso cuando se habla de la Inmaculada Concepción, dice, no, como María, pero acá Eva no fue creada sin pecado original, sin pecado, Eva fue creada en gracia totalmente, ¿no? ¿Por qué si Dios creó a Eva en gracia, por qué no puede crear a María exactamente si ya hay un antecedente? ¿Por qué a Eva sí y a María no? Además yo tengo una razón teológica de por qué María es inmaculada, digo porque a Dios le da la gana, punto. Ya, se acabó. ¿Dios puede o no puede? ¿Dios puede hacerlo todo o no puede hacerlo todo? Pues entonces a Dios le da la gana, punto, se acabó la teología. Si Dios no se lo da a su madre, ¿a quién se lo va a dar? ¿A ti que eres un sinvergüenza? Así que lo que tiene María es reflejo de lo que vamos a tener nosotros. Solamente que ella primera de todo por su maternidad divina. Pero el hombre fue creado inmaculado. Adán y Eva, los primeros padres fueron creados sin... A ellos se les puede aplicar concebido, sin pecado. Fueron sin pecado. Estaban llenos ¿de qué? De gracia, de la amistad de Dios. Eso es lo que quiere decir en Génesis 3, que Dios salía todas las tardes a caminar con ellos. Que Dios y ellos eran uno. Eso lo perdió el hombre. Lo perdió el hombre cuando desobedeció a Dios. Dios le retiró su amistad. La amistad de Dios, que la gracia del hombre se retiró, ¿qué cosa? Toda la gracia. Entonces el hombre quedó liberado ¿a qué? A sus propios instintos, a su propia naturaleza. Ese perder la gracia de Dios es lo que es el pecado original. O sea que si tú pierdes la gracia hoy en día, ¿en qué tú caes? En pecado. Los primeros padres perdieron la gracia y cayeron ¿en qué? En pecado. Ahora, los hijos de los primeros padres ya no nacieron en gracia. Nacieron, como dice la hermana, desgraciado. De ahí viene la palabra, aunque ustedes crean que no, de ahí viene la palabra desgraciado. La palabra desgraciado, cuando dice ser un desgraciado, está muy bien dicho. Quiere decir, una persona que ha perdido la gracia es lo peor que le puede suceder a una persona. Por de ahí viene esa palabra. Muchas veces decimos palabra y no sabemos por qué decimos las palabras. Los hijos de Adán y Eva perdieron totalmente la amistad de Dios. Y el hombre por sí solo no puede recuperar la amistad de Dios. Se hizo un vacío tremendo entre el hombre y Dios. Un vacío irrecuperable. El hombre no podía llegar a Dios. Y Dios se había retirado porque el hombre libre usó mal ¿de qué? De su libertad. A partir de ahí, todos los hijos de los hombres nacen fuera ¿de qué? De la gracia. Ese nacer fuera de la gracia es el pecado original. ¿Ustedes entienden eso? Es como ahora ustedes, los que vivían en Cuba, los que vivían en Nicaragua, los que vivían en Colombia, los que vivían en sus respectivos países, ustedes vinieron para Estados Unidos. ¿Los hijos de ustedes nacen ciudadanos colombianos o ciudadanos cubanos? No. ¿Por qué? Perdieron la ciudadanía de sus países. ¿Por qué? Por una decisión de ustedes. Eso es el pecado original. Por una decisión de los primeros hombres, sus hijos nacieron fuera de la ciudadanía del reino de los cielos. Al no nacer en gracia, por supuesto que nada más que hay dos campos. Aquí no hay campo neutral. En el espíritu hay dos campos. El campo de Dios y el campo de las tinieblas. Si no naces en el campo de Dios, naces en el campo de las tinieblas. No hay más ninguno. Por eso ese nacer fuera de... El hombre, por su desobediencia, dejó de ser hijo de Dios. Y quedó siendo criatura de Dios. Imagen y semejanza suya, porque Dios no puede quitar lo que da. Pero Dios quitó la paternidad de él sobre los hijos. Y ese es el pecado original. ¿Ustedes entienden qué cosa es el pecado original? No es algo que yo nazco con, es algo que yo nazco sin. Cuando uno ve así, uno entiende qué cosa es el pecado original. No es nada descabellado que yo lo heredo porque sí. No, fueron por una decisión, nos quedamos totalmente destituidos de la gracia de Dios. Cuando lleguemos a la parte del credo, creo en un Señor Jesucristo, vamos a ver la justificación, la santificación, vamos a ver cómo esa gracia de Dios regresa a nosotros por medio de la pasión y muerte del Señor Jesucristo y por medio de las aguas del bautismo, que es la regeneración, cuando nacemos de nuevo como hijos de Dios. Eso lo veremos cuando, para eso vino Jesús, para restituirnos a nosotros la dignidad de hijos de Dios. Por medio del bautismo, lo vamos a ver después, pero estamos todavía en la primera parte de la creación. Por eso el hombre perdió la gracia. Por eso que al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, dice, pero mira que esa gente hacían atrocidades, mira que cometían errores en el Antiguo Testamento. Hermano, tenían que cometer atrocidades, tenían que cometer errores. Si nosotros con la gracia nos equivocamos y cometemos atrocidades, con cuánto más Israel que no tenía nada. Ahí el pecado que las personas hacían, acuérdense que no había redención, ahí dice que juzgamos mal a los judíos.
Ellos no tenían redención. Pecados que ellos hacían, caía sobre ellos y ahí se quedaba. Por generaciones, de generaciones. Acuérdense que no había redención. Por eso el culto de Israel era un culto tan seco. ¿Cómo no va a ser un culto seco si no estaba el Espíritu Santo? Por eso es que muchos cultos, como los testigos de Jehová, y esos cultos son tan secos, porque no creen ni los mormones no creen en el Espíritu Santo. Al no tener, a rechazar el Espíritu Santo, no puede haber avivamiento en esos lugares. Si tú crees que el Espíritu Santo es una corriente como la electricidad, por supuesto que donde tú estás no puede haber avivamiento. Pero ese es el pecado original. A partir de ahí la naturaleza del hombre quedó dañada. En nosotros comenzó la tendencia al mal, que como yo le dije la semana pasada que se llamaba concupiscencia. Concupiscencia. Esa palabra que se ha dejado de utilizar porque somos muy modernos y porque no hay, porque hoy en día, como dije la semana pasada, hoy en día el peor pecado es que se ha perdido noción de qué cosa es pecado. Y le dije la semana pasada, yo se lo digo a muchas personas y a muchas amistades, que mientras uno se da cuenta que uno es pecador, uno tiene solución. Porque tienes todavía conciencia de pecado. Malo es cuando tú pierdes la conciencia de qué cosa es pecado. Y tenemos gente que dice, ay, pero yo soy muy bueno, yo no mato ni robo. Yo lo que le digo a otras personas, yo conozco gente que no matan y no roban y no son buenos. Ustedes no conocen a alguien que nunca en la vida ha matado y que es malo. Ustedes no conocen a alguien. Ustedes no conocen a alguien que nunca en su vida ha robado y es malo. Ahí se ha perdido la conciencia. Y hoy en día la televisión, y esa es parte de la nueva era. De la nueva era que no es nueva, es más vieja, comenzó en el Edén. Las 3 mentiras del diablo en el Edén son las 3 mentiras de la nueva era. La gran mentira de la nueva era es que no hay pecado, que todo está en tu mente. Todos los problemas de tu mente, todo se arregla con la mente. Esa es la gran mentira del diablo. Esa es la gran mentira del diablo. Eliminar el concepto de pecado y decir que todo está de acuerdo a lo que tú crees y te haga sentir, ¿qué cosa? Bien. Si tú te sientes bien, hazlo. No importa. Hermanos, es la gran mentira del diablo. Y eso es lo que prima hoy en todos los medios de comunicación. Y ese es el pecado de Adán y Eva. Come del árbol del bien y del mal. Y serás como Dios. Es lo mismo que dice la nueva era. Haz lo que tú quieras, porque tú eres Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso vemos que hoy en día nos quieren imponer libertades ajenas que van en contra de mi libertad. Porque la libertad mía termina donde comienza la libertad de ustedes. Y hoy en día hay gente que quieren imponer sus puntos de vista equivocados por encima de la libertad de los hijos de Dios. Y eso es lo que predomina en los medios de comunicación, y eso es lo que se le está enseñando a los jóvenes, que tú es bueno lo que a ti te haga sentir bien. Punto. Hermano, y esa es la esencia del pecado original. No prescinde de Dios, sé tú tu propio Dios. Dios mantiene el equilibrio porque Dios sabe lo que es bueno para ti y lo que es bueno para mí. Y dónde termina lo que es bueno para mí y lo que es bueno para ti. El pecado, la nueva era levanta esos límites y hace del hombre lo que estamos viendo en estos momentos que promueve la televisión. Lo que yo les decía a ustedes, fíjate cómo hoy en día la palabra con que el demonio confundió a los primeros padres se está volviendo de nuevo a predicar. En este momento peor que en el Edén. Porque en estos momentos se están usando medios de comunicación que en el Edén no había. Y eso está llegando a todos los puntos. No importa, haz lo que a ti te haga sentir bien, no importa. Se ha perdido el concepto de lo que es pecado. ¿Por qué es eso? Porque hay mucha gente que están como en el principio, han perdido toda la gracia. ¿Se acuerdan cómo Pablo VI llamó a eso? El misterio de la iniquidad. Cuando se pierde toda la gracia y se mantiene el conocimiento. ¿Qué capacidad tiene el hombre para hacer el mal? Y a partir de ese momento, la concupiscencia, esa palabra, porque esto inclusive está metido dentro de la iglesia. Lo peor no es afuera, lo peor es que está adentro. Y a nadie le puede llamar la atención. San Pablo, en 2 de Tesalonicenses, dice que antes del final de los tiempos habrá una gran apostasía. Apostasía, el rechazo de la verdadera fe. Si va a haber una gran apostasía, ¿dónde va a surgir la gran apostasía? ¿En los testigos de Jehová? No, esos son apóstatas.
en los mormones. Esos son apóstatas. Si esta es la iglesia de Jesucristo y va a haber una gran apostasía, ¿dónde va a surgir? Aquí. En la iglesia. Por eso que hasta la apostasía implica que esta iglesia es Jesucristo. Muchos de ustedes han oído este cuento. Muchísimos de ustedes. Algunos me van a hacer el muñeco ese para que oiga el cuento. Pero hay muchos que vienen y no lo han oído, así que lo voy a hacer aparte porque me da la gana, punto ya. Teológicamente me da la gana y lo voy a hacer. Hace varios. Mira, dice la hermana muy generosa, dice que ella lo quiere oír. Entonces, hace muchos años, cuando no existían ni siquiera todavía los teléfonos celulares. Mira usted, si hace años, eso fue en el siglo pasado, porque yo soy del siglo pasado. Yo venía, nunca se me olvida, me acuerdo hasta el lugar exacto, yo venía bajando por Flagler y la 60, 62, y estaba puesto el programa de este señor de Cristo rompe las cadenas. Que rompe las cadenas, pero las que se rompen se las amarran a las demás gente que están ahí. Porque todos los que van ahí, las mujeres no se pueden pintar el pelo, no se pueden afeitar las piernas, no se pueden ver televisor, no se pueden hacer esto. Él dice que las mujeres se pueden pintar el pelo, pero él tiene un color de cucaracha en la cabeza. Que ese es un tinte de Clairol, el dark brown. O sea que él le prohíbe a las mujeres pintarse el pelo, pero él se lo pinta. Pero bueno, ese es otro punto. Este señor estaba desgalillándose en el radio diciendo que salieran de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica era la gran ramera de Babilonia, lo mismo de siempre, diciendo que su iglesia estaba llena de ex católicos, porque era la Iglesia Católica que se iba a quedar desnuda como la ramera de Babilonia. Le digo porque no había celular todavía, porque yo me bajé en la Chevron que está en la 57 y Flagler y puse dinero en los teléfonos esos todavía eran 25 centavos, mira hace tiempo de eso, puse la moneda, como era la hora almuerzo no había muchas llamadas y pude entrar al programa. Y él me dijo, buenos días, varón, dígame. Le digo, no, pastor, tengo una pregunta para usted. Dígame usted, varón, porque él habla así muy retórico. Le digo, pastor, ¿estamos a los finales de los tiempos? ¿Sí o no? Él me dijo, definitivamente estamos en los finales de los tiempos. A lo mejor Jesús viene ahora y yo me voy con el micrófono en la mano para el cielo. Él dijo, entonces estamos claros que estos son los finales de los tiempos. Me dijo, claro que son los finales de los tiempos. Le digo, segundo, pregunta, pastor. Usted dice que su iglesia está llena de ex católicos. Dice, mi iglesia está llena de católicos, tengo que poner sillas en el parqueo por todos los católicos que están viniendo para mi iglesia. Entonces, te damos al final de los tiempos y su iglesia está llena de ex católicos. Sí, hermano, usted está claro, ¿cuál es su pregunta? Digo, no, pastor, yo lo que no entiendo es que si Pablo dice en Tesalonicenses que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía. Y usted dice que estamos al final de los tiempos y su iglesia está llena, entonces su iglesia es la iglesia apóstata. ¿Me colgó? Pero es verdad, ¿no es verdad? ¿No dice que los finales de los tiempos? Sí, Pablo no dice que antes de los finales de los tiempos va a haber una gran apostasía. ¿Y su iglesia no está llena? Entonces la iglesia es la iglesia apóstata. Porque al final de los tiempos la iglesia de Cristo va a tener tremendo problema. Y lo estamos viendo. Y la gran apostasía ya ha comenzado dentro de la iglesia. Por eso hay que tener cuidado, porque también hay sacerdotes y hay teólogos, también en la confesión sobre todo, mal guiando a las personas, diciendo, no, eso no es pecado. A mí me escriben a EWTN, me han escrito muchísimas personas, me escribió todo un muchacho, me decía, yo me fui a confesar y dije que me masturbaba. Y el sacerdote me dijo que si era yo solo, que no era ningún pecado, que eso podía ser algo terapéutico para poder dormir. Hermano, lloro por ese sacerdote, porque yo no quiero estar en sus zapatos cuando él enfrente a Cristo. Porque si uno de la calle tiene pecado, un pastor de la iglesia que guíe mal a un alma, hermano, yo no doy 2 centavos por la salvación de esa persona. Y eso es más frecuente. ¿Por qué? Porque hasta dentro de la iglesia se ha perdido el concepto de pecado. Apostasía. Cuando en el catecismo está bien claro. ¿Cuántas personas yo conozco? Gente que han ido a ver a sacerdotes. Tengo un problema. Y lo primero que dicen, vete a un psicólogo. Los psicólogos son necesarios, yo no digo que no son necesarios, pero cuando tú vas a un psicólogo, él no te manda primero rezar un rosario. Si vienen aquí una persona que está buscando ayuda, es espiritual. Y antes de mandarle a un psicólogo, yo tengo que estar seguro que su problema no es espiritual. Si yo discierno que el problema de esa persona no es espiritual, como ha sucedido, y yo se lo he dicho a personas, mire hermano, busca ayuda profesional. Porque yo discerní que el problema de esa persona no es espiritual. Pero como una persona que viene buscando a la iglesia, yo lo voy a mandar a un psicólogo o a un médico, aunque primero yo discernir. Aquí a este ministerio han venido personas mandadas por psicólogos.
a que hagan oración de liberación. Porque psicólogos que han visto al revés, personas con discernimiento, que han visto que esa persona no tiene un problema físico, que tiene un problema espiritual, y la han mandado para acá. Bendito sea Dios. Yo creo que este caso, de este hermano que fue al grupo de nosotros, que tuvo un problema larguísimo, la esposa no podía salir en estado, la esposa lo abandonó un día, llegó a la casa y no le había dejado nada, el colchón encima del piso. Y la esposa se había perdido, fue a ver a un sacerdote, su problema le dijo que fuera un psicólogo. Pero no creo que la persona le dijo, no, busca a Cristo primero. Buscó a Cristo y la mujer que no podía salir en estado, a los 4 años tenía 2 hijos. Y cuando fue al ginecólogo la primera vez, el ginecólogo le dijo, mira hija, no te hagas idea, tú tienes un fibroma, tú no puedes salir en estado, te lo puedo asegurar. Y el fibroma ya tiene 8 años. Ahora, si ese muchacho va al psicólogo, lo llenan de pastillas y el problema que él tenía no era físico, era espiritual, porque él nos confesó a nosotros que él se casó el día del sacramento del matrimonio, estaba totalmente endrogado. Una cosa que empieza así, no puede. Un matrimonio que comience insultando la santidad de Dios no puede seguir bien. Por eso se ha dejado de hablar de la concupiscencia. Concupiscencia viene del latín muy parecido, concupiscentia. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Es la resistencia interna hacia la sumisión de un mejor estilo de vida. Es la resistencia que yo hago a ir a un nivel de vida mucho mejor. Esa resistencia en mí, ¿quién la causa? El pecado, las consecuencias del pecado original. Aunque yo vuelvo a ser adoptado como hijo de Dios, en el bautismo yo soy, vamos a ver cuando lleguemos a Cristo, yo soy adoptado en el bautismo como hijo de Dios, pero me quedan en mi carne las consecuencias ¿de qué? De pecado, que es muy fuerte porque nací dañado y yo soy adoptado. Yo tengo un hermano que adoptó un niño, hijo de él, lo adoptó, y ese niño se dieron cuenta después que el niño creció un poco, que tiene un problema psicológico terrible. Y sigue siendo hijo de él, pero tiene un problema. Nosotros somos adoptados por Dios, pero seguimos teniendo nuestro problema porque nacimos con problemas, nacimos fuera de la gracia. Por eso es la resistencia que tenemos nosotros al bien. Dice el diccionario de la Real Lengua de la Academia Española, la concupiscencia es en la moral católica deseos de los bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. ¿Apetitos qué? Desordenados, de placeres deshonestos, esa es la concupiscencia. Y por eso, ¿en qué dice el diccionario de la Real Lengua que él dice esto? En la moral. Y yo me pregunto, ¿quién estudia hoy moral católica? ¿Nadie? ¿Se habla de moral católica? No, sin embargo, de ninguna moral. Sin embargo, en los medios de comunicación nos hablan de inmoral. ¿Qué cosa es inmoral? La no moral. Y a nuestros fieles no le estamos dando moral, porque tenemos miedo a predicar para que fulano no se ponga bravo, para que mengano no se ofenda, para que fulana no se... San Juan, tipos de concupiscencia. San Juan, en capítulo 1 del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 16, dice que hay 3 tipos de concupiscencia: de la carne, de los ojos y de la soberbia en la vida. La iglesia dice que el hombre tiene 3 enemigos, que es el mundo, el demonio y la carne. Son los 3 enemigos del hombre. 3 enemigos del hombre, ¿cuáles son? El mundo, el demonio y la carne. No es el mundo como sociedad. Cuando se dice el mundo, es el ansia desordenada de tener. El ansia desordenada de tener, ¿la iglesia cómo lo llama? El mundo. Esa es la primera concupiscencia. Ese es el primer enemigo que tiene mi vida espiritual. El mundo. ¿Qué cosa es el mundo? El ansia desorden. Fíjate que no es el ansia de tener, porque es bueno tener ansias de tener, porque tú tienes que progresar en la vida. Es el ansia ¿qué? Desordenada de tener, que nos lleva a vivir a un nivel de vida en el cual yo no pertenezco. Hermano, yo se lo digo, de verdad que no es chiste. Hoy yo estaba pagando mis deudas. De verdad, yo me senté y yo dije, yo estoy viviendo un nivel que no es el nivel al que yo tengo que vivir. Estoy viviendo un nivel que no me alcanza. Estoy trabajando solamente para pagar y me estoy atrasando en los pagos. ¿Por qué? Porque la sociedad, y yo tuve que presentarme y decir, espérate, déjame ver cómo yo voy a arreglar este asunto. Porque la sociedad te lleva, hermano, ustedes se han puesto a meter, si no hubiera tarjeta de crédito, todos nosotros viviéramos 2 o 3 niveles más abajo de lo que estamos viviendo ahora. Ahora, el ansia desordenada.
desordenada de tener. Ahí viene, entonces la ansia desordenada de tener, ¿a dónde te lleva? Al pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú no puedes pagar, ¿qué es lo que tú haces? Mucha gente hace bancarrota. ¿Y qué cosa es eso? Robar. Usaste un dinero del cual tú, yo estoy hablando de las personas que tienen negocio, esto no se puede llevar al extremo, y les va a amar en el negocio y tienen que fallar. Estoy hablando del relajo que hay hoy en día, que te anuncian en el televisor, gasta lo que te dé la gana y después ven, ya bancarrota. Porque hay personas que sí tienen que hacer bancarrota por problemas de negocio, otro tipo de cosas. Es cuando se hace bancarrota porque hemos tenido un deseo, ¿qué cosa? Desordenado. Eso es ambición. Eso es ambición. Eso es ambición. Yo conozco una persona, muy relacionada con mi familia, que iba a hacer bancarrota. Que iba a hacer bancarrota porque ya estaba. ¿Por qué? Porque estaba viviendo un nivel. Y cuando fue a hacer bancarrota estaba en el abogado. Ella sintió el Espíritu Santo que la redarguyó y le dijo, tú estás robando. Y tuvo que decir, no, yo no voy a hacer bancarrota. Y se fue. Y se fue. Pero ¿a qué te animan hoy en día los medios de comunicación? A robar. El mundo, no es el mundo, no es que el mundo es malo. Es que cuando se dice mundo es el ansia desordenada de tener más trabajo, de tener más gente. Y sacrificamos familia por tener más dinero y sacrificamos, es el ansia desordenada. El mundo. Segundo, el demonio. El demonio. ¿Cuál es? La iglesia cuando representa el demonio es el ansia desordenada de poder. O sea, el mundo es el ansia desordenada de tener. El demonio es el ansia desordenada de poder. Oye, ¿cuántas personas hoy en día dan lo que sea por tener poder? Cualquier tipo de poder, aunque sea poder negativo. El lío es tener control. Puede ser un poder a control familiar sobre la familia, sobre la esposa, sobre el esposo, sobre los hijos. Puede ser un deseo desordenado, tener poder en la iglesia, en un ministerio, y querer imponer mi voluntad por encima de la voluntad de los demás. Gobernantes, pero también no solo gobernantes, a nivel personal, en concupiscencia, muchos de nosotros tenemos deseo desordenado de poder, de manipular a los amigos, de manipular a los hijos, de manipular al marido, a la esposa, a la gente que te rodean en el grupo de la iglesia. Y el tercero, la carne, es el deseo desordenado de placer. Eso es lo que es la carne. O sea, son los tres tipos de concupiscencia. El mundo, deseo desordenado de el demonio, deseo desordenado de poder. Y la carne, deseo desordenado de porque, y eso no se habla tampoco en la iglesia. El placer sexual es bueno y es bendecido por Dios. Es más, cuando yo una vez lo hice y me asombré, los animales no tienen placer cuando hacen las relaciones sexuales entre ellos. En los órganos sexuales de los animales no hay órganos sensitivos. El único ser que tiene de placer en el acto sexual somos nosotros los hombres, porque es un don dado por Dios, pero para el uso en el orden de Dios. ¿Cuál es el uso del orden de Dios? El matrimonio. Ahora, cuando ese uso del placer sexual se hace desordenadamente por tu propio placer, ahí es el pecado de concupiscencia de la carne. Porque la gente piensa que la iglesia católica dice que el sexo es malo. La iglesia católica no dice que el sexo es malo. A tal punto que la iglesia católica es la única que ha hecho del sexo algo sagrado. En el sacramento del matrimonio ha elevado el sexo a algo santo. En el sacramento del matrimonio. Pero entonces, el sexo en la iglesia no es malo. El sexo en la iglesia es malo fuera del plan de Dios. Por eso, acuérdense de esto, que yo creo que no se habla desde la época que Sor María Jesús crucificado estaba haciendo el convento. Concupiscencia, el mundo, deseo desordenado de tener. Concupiscencia, el demonio, deseo desordenado de tercero, de pecado, de concupiscencia, la carne, deseo desordenado de placer. Con estas tres cosas Cristo fue. Pero también el placer no solamente puede ser sexual, puede ser muchos tipos diferentes. Ahí entra la bebida, la droga, la comida, todo. Puse el sexo porque eso es lo que más nos bombardean en la televisión, pero también nos bombardean con comida. A veces que estoy durmiendo, estoy viendo el televisor y me ponen unos platos a las 10 de la noche que el estómago me hace y me dan ganas de levantarme y irme para la raipisa. Pero eso y está en la esquina. Pero eso está preparado para eso. El deseo. Y con esos tres fue atacado Cristo. Cristo fue atacado con el placer de la carne. ¿Con qué? ¿Cree que tenía Cristo en el ayuno?
hambre. ¿Qué le dijo el demonio? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está el deseo, del deseo desordenado de la carne. Cristo tenía hambre, sacia tu hambre, pero para saciar tu hambre, usa el poder de Dios mal usado. Porque el poder de Dios no se lo dio a Cristo para transformar piedras en panes, se lo dio para anunciar el reino de Dios. Ahí está el problema. El problema es que el demonio quería que Cristo hiciera un milagro porque él se lo estaba proponiendo. Ahí no estaba el problema. El problema es que el demonio quería, es muy sutil, el demonio quería que Cristo se le sometiera. ¿Y en qué momento lo atacó? Cuando tenía hambre. El demonio sabe en qué momento tú estás débil en un lado de tu vida. Que es lo que le hablé de morder en él, calcañar. Lo tentó, ¿qué le dijo Cristo? La palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre. Hermano, hoy en día muchas veces en nuestra vida tenemos que recordar nosotros eso. Que no solo de pan vive el hombre. ¿Cuántas veces echamos toda la vida por conseguir algo material y al final nos damos cuenta que cuando lo obtengo no me da satisfacción? Lo decía San Agustín. Me estaba llenando de cosas que no me dan satisfacción porque el hombre está creado para lo eterno. Solamente lo eterno llena al hombre. Si estamos creados para lo eterno, el hombre se llena con lo eterno. Cuando tratamos de llenar el ansia de eternidad con cosas que son limitadas, nos quedamos con hambre. Es como cuando tú comes poquito. El demonio atacó a Cristo con el poder. Cuando le dijo, tírate desde aquí, con el poder, llegó al pináculo del templo, a la esquina del templo, cuando estaba todo el mundo en el templo. Si Cristo se tira y los ángeles lo agarran, eso es fama, eso es poder. Pero el poder a Cristo entonces no le venía por la cruz, le venía por quién, por el demonio, se lo estaba proponiendo. Y por último, lo tentó con el tener. Todo esto te doy si te postras y me adoras. ¿Con qué le contestó Cristo las 3 veces? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, lo dice San Pablo en Efesios, es la espada que tenemos para la lucha espiritual. Cuando el demonio te ataca, tú tienes que irle al demonio en contra. ¿Con qué? Ahora, si tú no conoces la palabra de Dios, entonces te buscas un azabache o un cristal de cuarzo. Entonces terminas con 3 demonios más arriba. ¿San Juan qué? Franco. Esto es otra cosa. Lo que estaba hablando otra cosa, lo tengo que decir lo de San Juan. Recuérdense que esa es la esencia de esta parte del Evangelio de Cristo. El demonio quería que Cristo hiciera estas cosas por su iniciativa. Y eso es lo que quiere, eso también el demonio nos tienta a nosotros. El demonio quiere que nosotros hagamos cosas, no porque Dios me las pone en el corazón, sino porque Él me las sugiere. Como le decía ahorita, que decía Juan, que también habla de la concupiscencia, la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 16, dice que hay concupiscencia de la carne, de los ojos y de la soberbia. Concupiscencia de la carne, ya la vimos. Concupiscencia de los ojos, y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces todos estos problemas comienzan por lo que yo veo. Por eso es la palabra de Dios, que los ojos es la lámpara del cuerpo. La ventana de la vida. Tú primero, casi todas las cosas de pecado casi siempre entran por lo que tú ves. De ahí pasa al cerebro, y de ahí el corazón. Cuando digo el corazón no es el órgano, es el hacer. Por eso Santa Teresa de Jesús lo decía, que la imaginación era la loca de la casa. Que siempre, a un loco en la casa siempre hay que tenerlo amarrado. Uno tiene que tener cuidado con lo que ve y lo que te imagina. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos. Tenemos que tener mucho cuidado dónde ponemos nuestros ojos más hoy en día, que donde quiera que tú miras todo te indica algo en contra de Dios. Y concupiscencia de la soberbia de la vida. ¿Qué cosa es la soberbia de la vida? El tener. Yo quiero estar por encima de vecino, por encima de por encima. Hermano, hoy en día, a mí no hace mucho, yo tengo un Trailblazer que me lo consiguió Ramón. Que dice Lee, Ramón dice que vio algo en el carro mío que nunca en la vida había visto en ningún carro, en el carro que entregué. ¿Te acuerdas, Ramón, qué cosa era? No, aparte de eso, tú dime. No me descubras de esa forma, no era eso lo que yo quería. Cuando fuimos a cambiar la chapa, tú me dijiste que te habías visto en mi carro que tú jamás en la vida habías visto en tu vida en ningún lado. Ya se te olvidó. Que yo tenía la chapa agarrada con un tornillo de eso de extensión de meter en la pared. Yo tenía la chapa del carro amarrado con un tornillo de coger el chirrof. Como dice Raymond, me dice que nunca en la vida había visto eso en su vida. Pero yo tengo un carro que tiene 2 años nada más, mi carro está muy bueno.
No, con allá le cambio religiosamente el aceite cada 3.000 millas. Pero a mí me llegó, no hace mucho me llegó un papel de la Chevrolet que me querían cambiar el carro, y me iban a dar un carro nuevo. Ya que no he visto yo en este país de lo que es pero volví a caer en la estupidez. Yo dije, yo sé que esto es propaganda, pero a lo mejor va y es verdad. Y me aparecí con mi papel en el lugar. Le dije, mire, yo no quiero cambiar mi carro, pero a mí me llegó, mi carro está bueno, pero a mí me llegó esto. Y el tipo se fue como la serpiente del Edén, se enroscó así en un carro. Y empezó a decirme, mira que este carro, mira lo que tiene. Le digo, ok, bueno, me lo cambias por mi carro. Sí, te lo cambiamos ahora mismo, pues tu carro solamente tienes que dar $7,000. Y te va a subir $300 la letra. Yo dije, espera, frena. Pero ya me lo presentó que ya yo estaba diciendo, ay, la verdad que yo, para vivir necesito. Ya yo veía el carro mío, que media hora antes era nuevo, ya yo lo veía viejo, lleno de cascado, con la alfombra manchada, ya yo lo veía. Hasta que yo frené y yo dije, no, hermano, olvídame la llave, olvídate el asunto, yo no tengo ninguna necesidad de cambiar mi carro. Y con él me fui. Pero otra persona, que a lo mejor el Espíritu Santo no lo redarguye, te sale de ahí con más el problema de lo... Porque así es como está diseñado esta sociedad, para llevarte al enredarte en el poder, en el tener cosas que tú... Y San Agustín, que es uno de los grandes padres de la iglesia, decía una cosa tremenda, y ojalá que todos ustedes se lo graben bien. San Agustín decía, todo lo que a ti te sobra, se lo has robado a los pobres. ¿Te lo puedo decir? San Agustín decía, todo lo que a ti te sobra, se lo has robado a los pobres. Así que todo en este país que a nosotros nos sobra, ha sido robado. En la tradición catequética católica, el 9º mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne. No desear la mujer de tu prójimo. En el caso de ser mujer, porque a veces que los mandamientos están dirigidos a los hombres, porque en la ley, en la antigua alianza, las mujeres no eran parte de la alianza, pero eso se aplica tanto al hombre como a la mujer. No desear la mujer. Eso va en contra, prohíbe la concupiscencia de la... Y el 10º prohíbe la concupiscencia de la ambición, del tener, del mundo. No codiciar los bienes ajenos. Así que los dos mandamientos finales van en contra de la concupiscencia. La concupiscencia entonces es ¿qué cosa? Pecado. Concupiscencia, apetito sensible que contraría la obra de la razón. Les voy a dar algunos puntos que se quede de la concupiscencia. ¿De dónde procede la concupiscencia? De la desobediencia del primer pecado. La concupiscencia desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, te inclina a cometer pecado. La concupiscencia no es un pecado, porque todos nacemos con ella. Concupiscencia convierte pecado cuando yo le doy cabida y dejo que la concupiscencia guíe mi vida, pero en sí no es un pecado. No es pecado hasta que yo no la admito. Sin ser una falta en sí misma, te inclina a ser fuente ¿de qué? De pecado. La concupiscencia es parte de nuestra experiencia cotidiana en el combate espiritual. Todo ese deseo desordenado que San Pablo decía aquí, que gritaba San Pablo, porque San Pablo tenía concupiscencia como todo el mundo. Los santos no están libres de la concupiscencia. Los santos son los que vencen la concupiscencia. San Pablo que decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era la lucha que él tenía contra la gracia que había recibido y la carne desmarcada, ¿por qué? Por la concupiscencia. Concupiscencia es parte, pero claro, si tú no estás al tanto de la concupiscencia, tú no sabes dónde vas a dar el combate. Son la gente que están dando palos en el aire continuamente, porque no le han dicho dónde tú tienes que dar los palos. San Pablo, como les dije, identifica la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Lo hablamos la semana pasada en Gálatas 5, 16, 17 y 24. Gálatas 5, hablamos de eso la semana pasada. Y en Efesios 2, 3. Y así este punto que saqué del catecismo, carne no se trata de condenar el cuerpo que con el alma constituye la naturaleza del hombre. Se trata de las obras. Cuando dice carne no es la carne, no es nuestro cuerpo, es las obras. O sea, las disposiciones estables. ¿Qué cosas son las disposiciones estables? Las disposiciones estables son dos.
¿Cuáles son las disposiciones estables? Las virtudes y los vicios. Esas son las disposiciones estables de nuestra vida. Virtudes y vicios. Con la cual estamos todos compuestos. Ahora, hay que ver cuál de esas más prima en mi vida. ¿Virtudes o vicios? En el mundo, ¿qué es lo que más predomina? Vicio. ¿Y qué es lo que debe predominar en un cristiano marcado por las aguas del bautismo? Virtudes. Dice el catecismo, dentro del corazón salen las intenciones malas, como dice Mateo 15:19, asesinato, adulterio, fornicaciones. Es lo que decía el Señor. La lucha, dice el catecismo, la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por el corazón. Cuando decimos corazón no quiere decir el órgano físico, decimos el corazón en la Biblia quiere decir el hacer tuyo. Por eso nuestra batalla de la concupiscencia pasa por el corazón. La sexta bienaventuranza, recuérdense lo que el Padre Francesco habló en el retiro del monasterio en diciembre del año pasado y lo que el Padre Francesco va a hablar en el retiro del monasterio en diciembre de este año. El Padre Francesco va a hablar de las bienaventuranzas como plenitud de los mandamientos. El Padre Francesco dijo, así que eso va a estar de alquilar balcones y hay gente que se están apuntando, aunque el retiro ya está lleno. De junio hay gente que se está apuntando para el retiro. Yo el retiro de diciembre ni lo voy a anunciar, porque yo sé que se va a llenar. No lo voy a anunciar ni siquiera en Radio Paz ni en ningún lugar. Pero el Padre Francesco decía que nadie pudo cumplir los mandamientos. Nadie, Cristo solamente. Sin embargo, todos podemos cumplir las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas es los mandamientos en la gracia. Es la bienaventuranza. Y eso es lo que va a dar el Padre Francesco. Pero lo que decía el catecismo de la iglesia, la sexta bienaventuranza es la bienaventuranza de los que han vencido la concupiscencia. Porque la sexta bienaventuranza dice, bienaventurados los limpios de corazón, los que han ganado la batalla del corazón, porque esos verán a Dios. Esa es la bienaventuranza de los que ganaron. Bienaventurados los limpios de corazón, los que dieron la batalla contra la concupiscencia. Los corazones limpios son los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Es donde está el asunto. ¿Quiénes son estos corazones limpios que van a ver a Dios? El hombre, acuérdense que tiene inteligencia, pero tiene también voluntad. El hombre se compone de inteligencia y de voluntad. Inteligencia para ver el medio ambiente y procesarlo. Y voluntad para actuar de acuerdo a lo que yo procesé de la inteligencia que Dios me dio. Ahora, si tu inteligencia está dañada, tu voluntad está aniquilada. Son la gente que actúan siempre de mal en peor, de mal en peor. Porque la inteligencia está dañada y la voluntad está puesta al servicio del mal. Por eso dice que quien ajusta su inteligencia y su voluntad, quien ajusta su inteligencia y su voluntad, ¿a la qué? A la exigencia de la santidad de Dios. Esos son los que van a ver la cara de Dios. Los limpios, no los que nacen santos, los que ajustan. Y para ajustar mi inteligencia y mi voluntad a las exigencias de Dios, ¿qué es lo que yo tengo que dar? ¿Qué es lo que hay que dar? Una batalla contra la concupiscencia, contra mi carne. Los judíos daban la batalla solo, nosotros damos la batalla con la gracia. Tenemos la gracia, que es lo que la gracia es lo opuesto a la concupiscencia. La concupiscencia nos lleva al mal, la gracia nos lleva al bien. Ahora depende de qué tiene más en tu vida, si concupiscencia o gracia. No depende de ahí un poco la voluntad de uno. La voluntad de uno, de qué es donde tú quieres buscar. La gran fuente de la gracia son los sacramentos. Es la gran fuente de la gracia. La principal fuente de gracia es el bautismo. Sin el bautismo tú no puedes recibir la gracia. El bautismo es el sacramento de la gracia. ¿Por qué? Porque el bautismo te hace nacer como hijos de Dios. Lo dijo Juan a Nicodemo. Hay que nacer del agua, del espíritu. Lo que nace de la carne es carne. Nacemos de nuestros padres, nacemos en la carne. Nacemos del agua y del espíritu. Nacemos de las aguas del bautismo por el poder del Espíritu Santo. Es cuando en el bautismo Dios nos adopta, como dice Romanos 6, cuando Dios nos adopta como hijos suyos, como dice Romanos 6 bellísimamente, cuando Dios nos injerta en Cristo. Ese es el segundo nacimiento. Dice, yo fui al retiro de Salvador y me convertí. No, nací de nuevo. Tú no naces de nuevo en ningún retiro. Tú en un retiro te conviertes. Tú naces de nuevo en las aguas del bautismo, que es cuando Dios te adopta como hijo de Él. Ese es el nacimiento espiritual. Ahora, tú, la concupiscencia te aparta de Dios, si tú en un retiro,
te convierte, vuelves a qué? Al momento original de tu bautismo. A adoptar tu voluntad a Dios. Los sacramentos, primero que nada, bautismo, que es porque sin el bautismo no hay gracia. Sin el bautismo Dios no nos reconoce como hijos de Él. Y si Dios no nos reconoce como hijos de Él, no nos da la gracia. Vamos a verlo cuando lleguemos a Cristo, cuando Dios nos justifica. Por eso, pero uno de los sacramentos que es fuente de gracia, ¿ustedes saben cuál es? Antes de la Eucaristía. La confesión es fuente de gracia. Tú no puedes convocar si no estás en gracia. La confesión es una de las armas principales que tenemos para luchar contra la concupiscencia. Porque la gente piensa que la confesión, nada más que voy a decirle al cura lo que yo hice mal. No. Lo que la gente no sabe es que la confesión tiene poder de liberación. La confesión tiene poder de liberación. Mucha gente, mejor que los pecados, los ataques del demonio que son por pecado, mejor que una oración de liberación le viene una confesión. La confesión tiene poder de liberación y la confesión tiene poder de sanación. Aparte que perdonan los pecados. Cada confesión, por eso las personas se recomiendan que aunque tú no tengas pecado mortal, lo cual es muy difícil de creer, pero si hay una persona que ha llegado a tal grado de santidad que en cualquier momento ascienda a los cielos como Rubén, pues en Jacksonville, pues si dice, aunque tú no tengas pecado, es bueno que de vez en cuando te confieses para recibir. Y por supuesto, el gran chorro de la gracia es la Eucaristía, porque es Dios que se hace contigo uno, común unión. Dios se hace uno contigo. La Eucaristía es la fuente de la gracia. Fuente de la gracia, la lectura de la palabra de Dios. Sobre todo les recomiendo, ahora te contesto a ti, sobre todo te recomiendo la Lectio Divina, que tanto el Santo Padre Benedicto XVI ha recomendado, la Lectio Divina, que es la oración que tiene 2000 años de la Iglesia, que es leer la palabra, pero no leerla para estudiarla con la mente, leer la palabra para que se grabe en él. Corazón, lo pueden buscar en el internet, Lectio Divina, es la lectura de la palabra de Dios en oración. Y todo, la lectura de la palabra de Dios es fuente de gracia, la oración, por supuesto, que es fuente de gracia. Pero sobre todo, vuelvo a decir, después del bautismo, la gran fuente de gracia es la confesión. Porque si tú oras en pecado, tu oración no sirve. Perdón, hermano. Una pregunta, cuando uno se confiesa y se arrepiente de los pecados y no cumple con la penitencia, debes cumplir la penitencia. En la próxima confesión tienes que decir que no cumpliste la penitencia. Y ya el sacerdote te dirá, Dios actúa, la virtud de Dios actúa en 3 campos. Y ya estamos terminando. Actúa en el campo de la caridad. Es uno de los primeros lugares que actúa la virtud de Dios, en el campo de la caridad. Vuelvo a repetir lo que tantas veces he dicho, hay concepto errado en muchos católicos que la caridad es dar dinero, eso es limosna. La caridad, caritas, en latín, caritas, es el amor de Dios que mora en nuestros corazones. O sea, caritas no es dar a la gente por dar, eso es filantropía. Caritas, el amor de caridad no es darle a nadie, el amor de caridad es el amor de Dios que mora en nuestros corazones. Por eso se da por amor a Dios. Es el amor de Dios que mora en tu corazón y tú lo das a los demás. Tú lo das porque Dios mora en tu corazón. Es lo que, por eso que el himno de la caridad, Corintios 13 de San Pablo, Corintios le dice, aunque reparta todos mis bienes a los pobres. Para mucha gente, si repartir todos los bienes a los pobres, ¿qué cosa es eso? Para mucha gente, caridad. Pero dice San Pablo, aunque reparta todos mis bienes a los pobres, si no tengo caridad, si el repartir mis bienes a los pobres no sale de una iniciativa del amor de Dios en mi corazón, San Pablo lo pone por encima de la fe. Dice San Pablo, aunque tenga fe, como para mover montañas, y esto no son obras fe de milagro, fe. San Pablo no distingue entre fe de milagro y la fe del Señor. Aunque tenga fe, como dijo Cristo, para mover montañas, y no tengo caridad, no soy nada. Es el amor de Dios que mora en mi corazón y que es el motivo de todas mis acciones. Por eso cuando tú recibes la conversión del Espíritu Santo, te llenas de caridad y empiezas a actuar diferente. No para que la gente te vea, no, sino porque es un impulso que tú tienes, porque está en tu naturaleza que fue restituida, ¿a qué? A la gracia. Ya tú no tienes que empujarte para hacer la caridad es algo que brota en tu vida. Por eso la virtud de Dios, la virtud del cristiano apunta primero a qué? A la caridad. Segundo, apunta a qué? A la castidad. A la castidad. Y ojo, castidad no es celibato. Castidad no es celibato, son dos cosas diferentes.
Porque alguien me decía, ¿qué problema las terciarias carmelitas hacen votos de castidad y no pueden acostarse con los esposos? Y es que han entendido mal. El matrimonio tiene que ser casto. ¿Cuál es la castidad del matrimonio? No ser infiel. O sea, todo el matrimonio está llamado a la castidad. ¿Qué cosa es la castidad en el matrimonio? No ser infiel. No mirar lo que a ti no te importa en otra gente. No desear lo que tú, lo que es. O sea, que el matrimonio está llamado ¿a qué? A la castidad está llamado al matrimonio. El sacerdote, la religiosa que se entrega a Dios está llamado a la castidad. En ese caso, ¿cuál es? Vivir a su consagración, que es la consagración a Dios. O sea, que a la gente confunde castidad con celibato. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y el amor, la otra área donde trabaja la virtud de Dios, es en el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Cuando tú recibes, tú vences la concupiscencia y entras a vivir en el amor de Dios, Dios te lleva a buscar la verdad. Y segundo, ¿qué cosa? No solo la verdad, la ortodoxia de la fe. Por eso, esta noticia que me llegó esta semana, que fue muy buena, yo se la pasé con ustedes, dice: Washington, D.C., mayo 8 del 2007. Francis Beckwith renunció esta semana a su cargo de presidente de la Sociedad Teológica Evangélica de Estados Unidos. El motivo: regreso a la Iglesia Católica en la que creció y que abandonó para abrazar el protestantismo. El presidente de la Sociedad Teológica Evangélica, una de las asociaciones más poderosas, dice: Beckwith relata que comenzó su regreso a la fe, oigan, lo que yo le he dicho muchas veces, en la que creció cuando decidió leer a algunos padres de la iglesia. Lo que yo le dije, el que lee los padres de la iglesia se da cuenta que la iglesia que fundó Jesucristo es católica. En enero, dice él, por sugerencia de un amigo querido, comencé a leer los padres de la iglesia, así como algunos trabajos más sofisticados sobre la justificación en autores católicos. Me empecé a convencer que la iglesia primitiva es más católica que protestante y que la visión católica de la justificación correctamente comprendida es bíblica e históricamente definible. El experto estaba dispuesto a regresar a la iglesia católica cuando terminara su servicio como presidente en noviembre del próximo año. Sin embargo, su sobrino de 16 años, que también se convirtió, le pidió ser su padrino de confirmación el 13 de mayo y por eso adelantó su decisión. Y como eso, ¿cuánto? Yo quiero decirle que las grandes conversiones del protestantismo que han habido en estos últimos años, Scott Hahn, Jeff Calvin, Wood, el pastor Wood, este señor, las grandes conversiones que han habido han comenzado por leer los padres de la iglesia. Por eso que dimos las clases de los padres, le insistí tanto a ustedes que leyeran los padres de la iglesia para que vieran cómo era la iglesia del siglo I. El que encuentra esta victoria de la virtud de Dios, encuentra y le da ansia de buscar ¿qué cosa? La verdad y la ortodoxia de la fe. Dice, terminando, existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Oye, esto es tremendo. Dice que existe un vínculo tremendo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Dice que ese es un vínculo. El vínculo, ¿por dónde comienza? Por la pureza del corazón. Cuando tú tratas de empezar a caminar en la voluntad de Dios, esa pureza del corazón te lleva ¿a dónde? A la del cuerpo. Si tú comienzas a caminar en la pureza de Dios, tú empiezas a querer actuar en tu vida agradando a Dios. Y después que tú tratas de tu vida de agradar a Dios, tú empiezas ¿a qué? A buscar la verdadera fe. Bueno, ya no me queda mucho. Decía San Agustín, creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú, Señor, no se lo das. Y cierto que tú me lo dieras, si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. San Agustín dice, todo el don viene cuando yo clamo a ti y me arrojo en ti. ¿Por qué? Porque mucha gente trata de dar estas batallas ellos mismos. Y querido hermano, uno mismo no puede. Necesita los sacramentos. Y fíjate qué interesante. Hoy en día, ¿cuál es el sacramento menos usado de toda la iglesia? La confesión. El que más y el que menos se bautiza, el que más y el que menos se confirma, manda a los hijos para la confirmación, el que más y el que menos se toma la primera comunión, que muchas veces es la última.
Pero entre la Iglesia Católica, hermano, miren las filas de la confesión. ¿Cuánta gente ustedes ven en la fila de la confesión? Nadie. Nadie. El demonio sabe dónde ataca. Y también muchos sacerdotes hoy en día no tienen tiempo para confesar. Para confesar, el demonio sabe por dónde ataca. Porque si hay menos confesión, va a haber menos conversión de corazón y menos gracia para que la gente pueda vencer la concupiscencia. Y mira que el Santo Padre, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, ha insistido en la necesidad de la confesión. Mucha gente, en vez de tomar pastillas para dormir, lo que necesitan es una buena confesión. Para que ustedes vean cómo van a dormir. Porque pecado sobre pecado sobre pecado es lo que te tiene alterado tu vida. Porque yo me confieso con Dios, fantástico, pero ¿cómo tú sabes que Dios te perdonó? Porque lo dijo bien que claro, Jesús es pecado que no se perdonan. Tú te confiesas con Dios, fantástico, ¿cómo tú sabes que Dios te perdonó? Ahora, cuando el sacerdote dice, yo con el poder que me dio Jesús la tarde de la resurrección, en Juan 20:20, te absuelvo de tus pecados, en el nombre, no en el nombre mío, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios que no miente, lo que le dijo Juan en Juan 20, lo que dijo Jesús en Juan 20:20, a quien ustedes perdonen, yo perdono. Tú quedas perdonado. Y tienes la certeza de que estás perdonado. Y la gracia vuelve a restituirte a la gracia primitiva. Se puede decir que la confesión es lo que es el Apocalipsis. He aquí que hago todas las cosas nuevas. Cada confesión, Dios hace en ti todas las cosas nuevas. Sales en cero. Eso es lo que hemos estado hablando, porque ya cuando regrese de Israel vamos a empezar la parte de Jesucristo, que está muy interesante porque vamos a hablar de la teología de Jesús, la naturaleza de Cristo, la obra de la justificación, de la redención, de la santificación en nosotros. Vamos a comenzar después que regrese de Israel. Hemos terminado esta parte de creador de lo visible, de lo invisible. Con esta parte de creador de lo visible hemos visto una panorámica del hombre, que es el hombre, cómo nosotros podemos vivir siendo imagen y semejanza de Dios, cómo podemos vivir a semejanza de Jesucristo. Y lo que nos hace falta para asemejarnos a Jesucristo es la gracia. Recuérdense lo que yo les dije muchas veces, y que también viene San Agustín, el gran teólogo de la iglesia. San Agustín decía, lo que en Cristo es por naturaleza, en nosotros es por gracia. Se lo repito, lo que en Cristo es por naturaleza, en nosotros es. Dios es eterno por naturaleza. Yo no soy eterno, yo soy eterno por gracia. Adquiero por medio de la gracia la vida eterna. Dios es eterno gozo, yo no tengo eterno gozo, yo adquiero un gozo que no se acaba por medio de la gracia. O sea, lo que en Dios es por naturaleza, en mí es por gracia. La gracia, que es la que nos ayuda a vencer la concupiscencia. Nacemos marcados por el pecado, somos hijos de Dios, seguimos marcados por la concupiscencia. La gracia, y hay que repetirlo, nosotros necesitamos para vivir, ¿qué cosa? Gracia. Necesitamos para vivir gracia. Lo vuelvo a repetir porque en la iglesia no se está hablando de esto. Ustedes oyen hablar de esto en los sermones. Se hablan de 40 porquerías y no se habla de lo que hay que hablar. Y no porque lo digo yo, lo dijo el Papa. Es que para que alguien me está viendo después, un monseñor me ve por el video, por televisión, que se le echa la culpa al Papa. Juan Pablo II dijo que los sermones de la Iglesia Católica eran terriblemente malos. Porque decía que había que preparar mejor los sermones, porque los fieles van a la Eucaristía y salen sin ningún tipo de cambio, porque el sermón no sirve. Lo dijo el Papa. Y tenemos que empezar nosotros también, como parte del pueblo de Dios, a exigir mejores predicaciones. A quejarnos menos y hablar más con nuestros pastores. Decir que queremos volver, y yo lo estoy viendo, hay un movimiento tremendo en la iglesia a volver a la ortodoxia de la iglesia. Cada día veo más gente en la iglesia que quiere regresar a la ortodoxia de la fe. Ya estamos, como dijeron, en los tiempos postmodernos. Los tiempos modernos, cuando hay que quitar los santos y la bobería, eso ya acabó. Estamos en tiempo. ¿Cuál es el tiempo postmoderno? Eso es lo bueno de Dios. El tiempo postmoderno es volver a como estábamos antes. Ahí está, los tiempos postmodernos, es volver a ordenar lo que desordenamos. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo veo que el pueblo de Dios, se le decía un día a un sacerdote, un amigo mío, un sacerdote, decía, ustedes están detrás del palo. Siempre ustedes andan a 1000 millas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya se acabó la bobería y la tontería. El pueblo de Dios quiere ahora doctrina ortodoxa. Y quiere respeto en la Eucaristía. Y quiere devoción y signos de nuevo en la iglesia que se han perdido, signos devocionales. Eso es lo que quiere el pueblo de Dios. Ustedes todavía andan pensando, como en los años 60, andan detrás del palo. Andan desfasados del pueblo de Dios. Eso es lo que a la iglesia, y gracias a Dios que tenemos un Papa, que Dios lo bendiga por mucho tiempo. Y quiero decir una cosa, y eso no lo dice la televisión. Benedicto XVI está arrastrando más gente que Juan Pablo II. Les quiero decir eso, aunque parezca imposible. Estadísticamente las audiencias en Roma de Benedicto XVI se están llenando muchísimo más
Claro que es la obra que comenzó Juan Pablo II. Pero como han atacado tanto a Benedicto XVI, la prensa no le quiere dar el crédito a Benedicto XVI. Yo estaba viendo el otro día en la televisión española, que es la madre de la concupiscencia. Sí, porque hay que orar por España. Hay que orar por España porque el demonio está atacando a España como está atacando a Colombia y a todos los países católicos y marianos como está atacando a Nicaragua. Hay que orar por esos países porque el demonio se ha encarnado con las cosas donde sabe que está la ortodoxia de la fe. En la televisión española, cuando estaba Benedicto XVI en Brasil, ¿a quién entrevistaron? A Leonardo Boff. Leonardo Boff es un bofe. Leonardo Boff es un cura franciscano que fue degradado de la Iglesia Católica, que es el padre de la teología de la liberación. Eso es ya postmoderno. Ya se acabó la bobería de la teología de la liberación. Porque lo que hoy en día, la teología de la liberación hizo opción por los pobres, pero los pobres no hicieron opción por la teología de la liberación. Entonces Leonardo Boff decía que Latinoamérica se había separado del Papa porque el Papa había rechazado la teología de la liberación. No voy a decir la palabra que te van a decir. Le digo, ¿quién de los pop 10, quién? Pobre de América Latina conoce la teología de la liberación? Vete a un barrio pobre de Lima y pregunta por la teología de la liberación. La teología de la liberación está en la mente de los teólogos burgueses de las grandes universidades. Pero sin embargo, ¿quién pone? A Leonardo Boff pontificando. Y yo decía, mira, chico sencillo, coge un estadio en Sao Paulo y ponga a Leonardo Boff. Y coge un estadio en Sao Paulo y ponga a Benedicto XVI. Mira, ve para dónde corren los pobres. Mira, ve para dónde corren los pobres. Pero entonces los pobres no hacen opción por la teología de la liberación, los pobres hacen opción por la iglesia. Pero seguimos con esa bobería y sin darnos cuenta que ya eso pasó de moda. Toda la vida, la teología de la liberación es el Evangelio de Jesucristo que te libera de adentro, no de afuera. De adentro, no de la parte de afuera. Esta es la verdadera teología de la liberación. Y el amor de la caridad en Dios que te nace en ti de ayudar a tu prójimo, no por ninguna teología, sino porque Dios ha puesto su impulso en tu corazón por la gracia. Necesitamos gracia. Hay que seguir hablando de la gracia. Necesitamos recibir gracia y más gracia. Y llego 10 minutos diciendo que voy a terminar, no termino. Pero esto lo último sí, fíjense, ya hasta los papeles quité. Lo último que yo voy a decir verdaderamente es algo que a Mildred siempre le encanta que yo diga. Tú sabes ya de qué cosa es, Mildred. Mildred sabe. Hermano, tú sabes cuál es el origen, para terminar, es todo esto de la lucha del hombre. Porque todo esto, creador de lo visible, es que nosotros tenemos que volver a ser imagen y semejanza de Dios que fue dañada, ¿por qué? Por el pecado. ¿Tú sabes dónde se resume todo esto? Y nadie quiere hablar de eso. Con lo que dice el Evangelio. Hay que morir a uno mismo. Al hombre viejo te moriste, pero después que te mueras al hombre viejo tienes que morirte día a día a uno mismo. Voy a repetir, hay que morir a uno mismo. Y no al pecado, porque al pecado se muere fácil, pero morirse a yo cuesta más trabajo que morir. Tú renuncias al pecado y al vicio de la droga y te entregas a Cristo fantásticamente, pero sigues amarrado, ¿tú sabes a qué? A yo. Entonces yo, en este ministerio hay que hacer lo que yo digo, o me voy porque yo dije y no me hicieron caso. Fíjate, todos los pleitos que yo en la iglesia, siempre, cada vez que digo un pleito en la iglesia de alguien que se va, el pleito comienza con la palabra yo, o como dijo la hermana, yo o me. Hermano, porque no cuesta trabajo morirse a uno mismo. A yo. Decir, ok, esta es la idea que yo tenía, pero no fue aceptada. Aunque yo creo que es la mejor, no fue aceptada por el bien de la comunidad. ¿Qué hago a mí mismo? Me muero. Y sigo lo que la mayoría puso. Ay, hermano. Pero para hacer eso, en la familia, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer en la familia mía. Sin embargo, mi esposo o mi esposa piensan que esto es lo mejor y yo, en vez de imponer mi voluntad, voy a aceptar lo que dice el otro. Ay, hermano. Y las cosas hay que hacerlo como yo creo que tienen que hacer. Y cuidado que no lo hagan como tú lo haces. Hermano, hay que morir. ¿Tú sabes ese yo de qué es parte? Y es el centro de cuál es el Dios, de quién es Dios, el yo de la concupiscencia. El Dios de la concupiscencia es el yo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Es lo que dijo Jesús.
carga. Bueno, lo que dijo Jesús, que le dice la hermana, es cierto, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si tú no mueres a ti mismo, ¿cuánta gente no acaba de dar fruto en ningún ministerio, aunque están llenos de Espíritu Santo, que viven en gracia perfecta, tienen una vida bonita de oración, pero ¿por qué no acaban de dar fruto? Porque no mueren a sí mismos. Si lo dijo la hermana, el Espíritu Santo lo dijo por boca de la hermana, si el grano de trigo no muere, nada. Hermano, pero ¿qué trabajo cuesta? ¿Qué trabajo da morir? El grano de trigo no lo sabemos, pero para morirse el grano de trigo y secarse en la parte de afuera, eso le debe doler. El Dios de la concupiscencia, lo que dijo Jesús, carga tu cruz y sígueme. Ah, no, si no sé lo que yo quiero, cojo mi cruz y me voy por otro lado. Se acabó. Y así los ministerios, una vez lo dije en Nueva Vida, y lo he dicho 40 veces en Nuevo Caminar, lo he dicho en montones de lugares que yo he ido. Los ministerios se acaban, no porque Dios lo quiere. Los ministerios se acaban porque sus dirigentes viven en el yo. Y una cosa es el orden de Dios y una cosa es el orden de yo. Todo el que vive en el yo está sirviendo a quién? A la concupiscencia. El gran estorbo que tiene la iglesia, el gran estorbo que tiene la predicación de la palabra, es la persona que están amarradas al yo. ¿Y cómo se vence yo? Ay, hermano. Ahí yo tengo un master degree. Un master degree ahí. ¿Tú sabes cómo se vence yo? Aceptando los palos que te dé el Señor. Y diciendo, sígueme dando palos. Dame otro más. Para poder seguir muriendo a mí mismo. Pero cuando tú dices, prepárate, porque te los da. Vaya si te los da. Es la única forma de morir uno mismo. A mí me han enseñado más a los palos que me han dado que cuántos retiros yo he cogido. Y es así, hermano, porque cuando antiguamente se compraba un bistec en las casas de nosotros, en los países de nosotros, ¿cómo se ablandaba el bistec? A palo. Así se ablanda la carne. Pero hay gente que en cuanto te dan el primer palo que hace, recoges la Biblia y te vas por un lugar donde te alimenten el yo. El yo. Creador de lo visible. Si queremos ser visibles, semejante a Dios, tenemos que dar la lucha a la carne y a los tres enemigos del hombre. Con la gracia. Y estaremos semejantes a Cristo, siendo fieles a nuestro bautismo. La semana que viene yo voy a estar en Israel.